Nos encontramos con don Hugo Salinas Price, un empresario icónico de México que ha creado un emporio empresarial y que pertenece a una de las familias, de las dinastías empresariales más importantes de nuestro país. Esta entrevista que estamos haciendo es con la intención de que conozcan un poco, porque es muy extenso, de la trayectoria de don Hugo. Él ha estado ligado también a los medios de comunicación desde un lugar que no es como lo podríamos imaginar, sino él estuvo involucrado directamente en la creación, realmente vamos, en la fundación de lo que sería la fabricación de aparatos televisivos en México, y después se involucró directamente en lo que es ya la televisión. Así que tenemos muchos temas de qué hablar. Ha sido también un gran ideólogo que ha apoyado muchas causas en defensa de la identidad mexicana, y además ha estado involucrado en los medios de comunicación, presidiendo uno de los consorcios más importantes de Hispanoamérica. Tiene además un banco nacional en México, de los pocos bancos mexicanos que todavía existen, y tiene una iniciativa que puede ser revolucionaria para la economía de México y de otros países, pero específicamente de México, que es la propuesta de adoptar la moneda de plata, acuñada en plata, como moneda de curso legal. Así que bueno, vamos a hablar de estos y otros muchos temas a lo largo de este programa. Don Hugo, muchas gracias por recibirnos aquí en su oficina. Pues exagera usted muchísimo mis méritos. En realidad, quiero explicarle que yo dejé de ser empresario en 1988, cuando vi que mi hijo mayor trabajaba conmigo en la compañía que se llamaba Electra Mexicana, Electra, y que consistía en una pequeña cadena de tiendas al detalle, donde vendíamos toda clase de bienes bienes tangibles para el público, domésticos, ¿sí? Y viendo yo en 88 que mi hijo tenía mucho más habilidad comercial e intelecto para los negocios que yo, pues yo decidí un día espontáneamente renunciar, y eso ha sido pues una magnífica decisión, porque yo me podría haber quedado sentado en la silla directiva el resto de mi vida, y sin embargo me hice a un lado, reconociendo la mayor habilidad y la mayor energía de mi hijo, que entonces tenía 33 años. Usted fue además un empresario que heredó o fue formado por su padre, que era un empresario muy exitoso. Bueno, mi padre fundó una fabriquita para hacer radios. Así es. Sí, yo entonces, a la edad de 20 años, desesperé ya de seguir estudiando en las universidades, después de haber pasado por 3 sin encontrar nada que me interesara. Decidí ya dejar de perder tiempo y dinero y ponerme a trabajar con 20 años, totalmente ignorante. Así que empecé a trabajar a los 20 años en esta fabriquita. Y al año de entrar en esta fabriquita, que fabricábamos radios, tuve la buena fortuna de que teníamos un brillante ingeniero en electrónica, y él me dijo un día: señor Salinas, porque estábamos armando televisores que venían desarmados de Estados Unidos, y los volvíamos a armar y les poníamos gabinetes y se los vendíamos a la empresa que manejaba mi padre, una cadena de tiendas. Les vendíamos los televisores ya armados en México, porque había prohibición de importarlos completos. Entonces, cuando estábamos ya armando esos aparatos, me dijo el ingeniero un día: nosotros fabricábamos radios y armábamos estos televisores. Me dijo: señor Salinas, ¿por qué no fabricamos televisores? Dije: oiga, no,
¿cómo vamos a hacer televisores? Está dificilísimo, ¿no? Es imposible que tuviéramos esa tecnología. Me dijo, sí podemos. Y le dije, ¿podrías hacer una muestra? Pues sí, haré una muestra. Entonces hizo una muestra y como al mes, pues ahí estaba medio terminado y dije, pues vamos bien. Y otro mes, ya estaba un televisor ya funcionando. Entonces le dije, oiga, hay que hacer 200. Entonces le junté $5,000 con muchas penas, $5,000 con mucho trabajo, porque siempre estuvimos quebrados. No hubiéramos durado 24 meses más, íbamos a la ruina. Yo no lo sabía, pero íbamos a la ruina. Entonces fue a Estados Unidos. En la fábrica que hacía radios. Hacíamos radios, sí. Y entonces se fue a Estados Unidos con $5,000 y se trajo partes para hacer 200 televisores. Entonces empezamos a ver, hicimos los 200 televisores y funcionaron y empezamos a ver televisores, a vender. Y luego vimos que la forma de vender estos que eran desconocidos, nuestra marca, pues era venderlos directamente al público. Entonces conseguimos vendedores que vendieran nuestros aparatos directo al público, ¿sí? Y entonces, como ya estábamos vendiendo al público, mi padre me sugirió pues vender refrigeradores y vende máquinas lavadoras y vende colchones. Todo el mundo necesita colchones y vende licuadoras y todas esas cosas. Empezamos a vender de todas esas cosas y de ahí fue otro paso, ya poner una tiendita y luego otra y otra, para no hacer el cuento largo, y así se hizo una cadena de tiendas, ¿sí? Pero ustedes fueron los primeros fabricantes en México de hacer un televisor mexicano. Sí, sí. Los demás estaban importando tecnología americana y simplemente armando lo que se les decía. Nosotros tenemos nuestra propia tecnología. Nunca tuvimos un nexo tecnológico con ninguna firma extranjera. Yo nunca se me hubiera ocurrido hacerlo. Eso significa que aquí había el talento suficiente para poder... Ese hombre fue de un talento extraordinario, sí. Y años después yo se lo he reconocido, ya cuando estábamos en este edificio, hubo una ceremonia y me dirigí a todos los empleados y les dije lo que le estoy diciendo, y se me apareció el ingeniero porque ya estaba retirado, ya muy viejo. Pues se apareció y le dije, este señor es el que es el responsable de que estemos aquí hoy. Un técnico mexicano 100%, muy interesante. Luego después él se fue y vino a trabajar conmigo un mexicano indígena, que yo creo que nunca pasó de la primaria. Nunca pasó de la primaria. Un genio en la electrónica, y me hizo los mejores aparatos que nos podemos imaginar. Buenísimos aparatos. ¿De dónde sacó ese genio? Yo no sé. Pero un indígena del estado de Puebla. Sí, señor. O sea que en México hay el talento para... Mucho. ¿Quién hubiera dicho? Y ese también llegó, porque cuando se fue el ingeniero de la Peña, el original, se fue a poner su propio negocio. Entonces yo buscando quién supliera su lugar. Y vino a tomar su lugar un individuo que se jactaba de haber sido entrenado por la Philips y hablaba maravillas de la Philips, y nunca pasaba un día que no oyéramos de las glorias de la Philips, compañía holandesa. Pues un día tuvimos un problema de que bailaba la imagen del televisor, así no se podían vender, y pasaron como 2 semanas o 3 semanas. Yo desesperado, y casualmente vino este ingeniero que le digo, este indígena, que había trabajado con nosotros años antes y había seguido en la electrónica, pero ya por su parte fuera de la Ciudad de México, y vino a comprar refacciones porque se dedicaba a reparar aparatos. Y entonces le dije, ¿cómo está, ingeniero Salazar? Oiga, tengo un problema aquí que nos está matando, no tenemos mercancía porque no podemos vender los televisores como están, la imagen siempre está bailando. Y dijo, señor Salinas, pues, ¿por qué no me presta un par de estos aparatos para ver si lo puedo componer el problema?
lléveselos. Pues dice, pues no tengo nada que perder. Claro. Pues se fue un viernes, regresó el lunes y me dijo, ya tengo solucionado el problema. Pues ¿qué pasó? Pues mire usted, este cable pasaba por donde está recogiendo ondas de 50 ciclos y el televisor tiene que funcionar con corriente de 60 ciclos. Entonces la diferencia entre 50 y 60 ciclos se está metiendo a la pantalla y por eso está brincando. Cambié el alambre, pasa por acá y ya está bien. Le dije, oiga, yo quiero que se vaya usted al laboratorio. Bueno, se quedó a trabajar en el laboratorio. Pues una semana después viene y me dice, ya se le salían las lágrimas. Dice, yo no puedo trabajar aquí, señor Salinas. El ingeniero Villaseñor, que es el de la Philips, se burla de mí, dice que no sé ni usar una regla de cálculo. Así que pues yo no puedo trabajar con él, yo me voy. Dije, no, usted no se va, el que se va es él. Y se quedó con nosotros 20 años, hasta que dejamos ya de fabricar. ¿Y por qué dejaron de fabricar? Porque vino el presidente Salinas, que no es pariente mío, no es nuestro pariente. No, ni mío tampoco. Vino el presidente y abrió la frontera, hizo unos grandes cambios, o sea, abrimos a las importaciones. Entonces empezamos a importar televisores de Corea, que podíamos vender con utilidad por menos de lo que nos costaba fabricar un televisor. Pues de un día para otro se cerraron las fábricas. Y ahí están, las ve usted afuera, aquí en el pasillo están los ejemplares de las cosas que fabricamos y que dejamos de fabricar porque no podíamos competir con los coreanos. Y ahí ellos, ¿cuál era la ventaja en costos que por lo cual eran tan competitivos? ¿Pagaban salarios muy bajos o...? Pues no sé decirle por qué. Probablemente salarios muy bajos, una población bien entrenada para trabajar bien, rápido, apoyo gubernamental para las exportaciones, pues, condiciones favorables para ellos y planes ambiciosos de quizá empezar perdiendo dinero pero ganar mercado. Claro. No sé decirle desde su punto de vista cómo fue. Don Hugo, a usted le tocó las transformaciones más importantes del siglo XX en el ámbito de las comunicaciones, es decir, usted le tocó, cuando usted nació pues ya estaba el radio, pero le tocó el nacimiento de la televisión. Sí. Y le tocó el nacimiento del internet. Esas son transformaciones que han cambiado al mundo, sí, evidentemente. Totalmente. Usted fue un pionero en la fabricación de aparatos para ver la televisión cuando en la mayoría de los hogares del país pues no había televisión. No tenía, sí. Era muy poca la gente. Tenía muchas ansias de tener su televisión. Y después, muchos años después, usted entró a la industria ya de la creación de contenidos televisivos a través de TV Azteca. Yo no fui, fue mi hijo ya, Ricardo. Bueno, pero bueno, más o menos es el grupo. ¿No? Eso ya no fue obra mía, es obra de Ricardo, mi hijo. Ahorita usted ve que el internet ha sustituido en mucho a la televisión, en muchas cosas. Sí. Cuando surge la televisión, la gente pensaba que el radio iba a ser totalmente desplazado, pero estamos en el siglo XXI y el radio sigue existiendo y sigue siendo un medio muy fuerte, muy influyente. Sí se escucha. ¿Cree que vaya a pasar lo mismo con el internet y la televisión, que no vaya a terminar de sustituir, que la televisión va a seguir y seguir? ¿O sí cree que sí lo pueda llegar a sustituir? No, la televisión no creo que desaparezca, no creo, simplemente no lo creo porque creo que las familias ven televisión juntos, la internet pues lo ve uno por separado
la televisión es un factor aglutinante en la familia, ¿no? Yo siento, yo no creo que vaya a desaparecer la televisión, es de demasiada importancia política. Claro. Sí. Así es que todo ese retiro me ha dado tiempo para pensar en por qué vivimos en un mundo donde continuamente se nos derrite el dinero. El dinero ha estado, de México ha estado en particular, y es el reflejo del mundo, ha estado en derretimiento desde que se fundó el Banco Central. México tuvo una moneda de plata desde que los españoles establecieron en México, en la Ciudad de México, la primera acuñadora de monedas de plata, que fue la pieza de 8 reales. Esa pieza de 8 reales contenía 24 gramos de plata, más o menos, y desde 1535 hasta la independencia, pues siguió en vigor esa plata. Ahora, después de la independencia, no se cambió la moneda siguió siendo de 24 gramos, solamente se cambió su aspecto externo para reflejar la independencia de México. Y seguimos con la moneda de plata, la misma moneda de plata esencialmente, hasta 1910, con variaciones en su aspecto por cambios políticos que hubo. Hasta 1910, ahora mi padre nació en 1907, y cuando él nació todavía se usaba esa moneda. Así es que la partera que asistió a mi abuela en el nacimiento de mi padre le pagaron con plata, la misma plata que se había estado usando en México desde 1535. Ese es un gran récord. Y la Revolución Mexicana, que destruyó el régimen de don Porfirio Díaz, esencialmente vino de Estados Unidos. Se nos ha presentado como una revolución mexicana, pero realmente fue una intervención de los Estados Unidos para detener el progreso de México, porque habíamos hecho enormes progresos con don Porfirio, que muy sabiamente no le gustaba la inversión americana porque estaba cerca de nosotros y les veía sus móviles. Claro. Entonces invitó a otros capitalistas de Europa a invertir en México, y hubo un desarrollo fabuloso. Durante el periodo de don Porfirio se creó una red de ferrocarriles de 10,000 kilómetros. Sí. Ahora, bueno, México iba camino a ser un país fuerte, potente, próspero, pero los Estados Unidos no quisieron eso. Luego me salto a otro evento que hubo en 1938. En Nueva York vieron que el petróleo estaba a precios muy bajos, y vieron que México vendía petróleo al mercado internacional, y que había intereses británicos y americanos explotando el petróleo en México. Entonces, en Nueva York se planeó la expropiación del petróleo, y el presidente Lázaro Cárdenas tomó la medida y declaró que el petróleo es nuestro. Y esa sola afirmación le ganó un prestigio que duró el resto de su vida, porque hizo algo, fue una medida nacionalista que le gustó muchísimo al pueblo. Y si le pregunta a alguien, bueno, ¿qué hizo Cárdenas? Pues lo único que se le ocurre a la gente decir es: nacionalizó el petróleo. Ahora, en realidad, en otros aspectos, el general Lázaro Cárdenas fue un Castro antes de su tiempo, porque yo recuerdo de estudiante los textos que yo tenía en la primaria. Teníamos
textos claramente comunistas. Claro, yo no me daba cuenta, pero yo decía, ¿por qué tenemos en el texto de cuarto año el canto del minero? Y luego articulitos breves sobre la huelga, y mostrando los patrones como explotadores. O sea, tenía todo el perfil de un Castro, pero no pudo concluir su programa porque se acabó su término y vino después un general que rectificó el curso, hizo buenas cosas. Porque además, en fin, Lázaro Cárdenas fue el que le abrió la puerta a los españoles republicanos que huyeron de la guerra civil. También, ¿no? Ahora, esos españoles que huyeron por estar afiliados con la República, ¿verdad? Sí, sí. Pues cuando llegaron se volvieron empresarios, hicieron muchas cosas buenas, se volvieron muy ricos muchos de ellos. Así es, sí, curiosamente. Así es que pues, en realidad fue un beneficio que hubieran venido esa gente, porque gente de mucha energía y gente bien preparada y culta. Hicieron fortuna aquí en México y todavía sus herederos están aquí presentes. Así sí. es. Sí. Sí. Bueno, pero que volvamos al tema. Claro, claro. Que ya ahora, leas. Esta cuestión que nos está hablando de la cuestión de plata, evidentemente refleja que una moneda que tiene su valor en sí misma, en lo que está hecho, es la garantía de que no se va a devaluar, que ha sido nuestra peor... Yo creo que es una medida muy saludable si lográramos que el presidente de México próximo decidiera monetizar la plata, Andrés Manuel López Obrador. Sería de un efecto electrificante sobre la población de México y luego que la historia lo catalogaría como el más grande presidente que haya tenido México y su nombre perduraría en la historia por muchos años y tendría con esa medida al pueblo de México entero de la noche a la mañana en su mano para hacer lo que él quisiera, bueno o malo. Yo no sé qué va a hacer, nadie sabe, pero si hace eso, con eso ya queda redimido por todo lo que pueda hacer y los errores que pueda cometer, quedará su nombre en la historia como un hombre ilustre. Yo no sé si él acepte esta idea que pienso proponerle. Posiblemente la forma de pensar de hoy en día no permite, porque aquí quiero distraerme para hablarle a usted. Estuve yo en Argentina, fui a proponer la plata, sí, y fui a dar con dos maestras de economía. Y pues es claro el problema. ¿Cuál es el problema con la respuesta que me dieron? Señor Salinas, pero si se monetiza la plata, la gente simplemente va a atesorar la plata y eso no lleva al desarrollo. ¿Entiende? O sea, que no entienden la importancia para el ser humano de tener un recurso que le permite hacer frente a las emergencias y para hacer su ahorro a largo plazo con algo que no se le va a devaluar. No les entró en la cabeza eso. Dicen, no, es que eso no sirve para el desarrollo. Y eso me trae a otro tema. El tema que nace con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa nace con la idea de que todo el sufrimiento de la humanidad puede disminuir o exterminarse con una inteligente aplicación de la razón a los asuntos humanos. Y en esa época la ciencia física había logrado grandes avances. Entonces, desde entonces para acá, el mundo está intoxicado
con la idea de que la ciencia física es la base de todo el progreso que pueda haber. Y entonces las universidades, la economía que enseñan en las universidades, es una ciencia, pseudociencia económica, porque se basa en las premisas de que los asuntos humanos son mejorables por medio de usos científicos. Y entonces la ciencia económica hoy en día pretende ser científica y hablan de estadísticas, de precios, de movimientos, de inversiones, de una dirección central de un gobierno que se proponga eliminar la pobreza, mejorar todo. Ahora, esto va en contra de lo que por casi 1500 años, desde la Iglesia Católica, controlaba el pensamiento, hasta como el año 1500, y en el año 1500 vienen muchos libros y la gente empieza a leer y empieza a proliferar las ideas, y con la ciencia que se presenta de repente, con la astronomía y la invención de máquinas para aprovechar la energía del carbón, pues entonces la mentalidad de los pensadores se volvió cientificista. ¿Sí? Quieren hacer pretender que las administraciones son científicas, y no tienen nada de científicas, porque el ser humano no se comporta de acuerdo con la materia. La materia no tiene opciones. La materia, el mundo material es susceptible de manipulación, porque sabemos que siempre va a comportarse en una forma predecible, pero los seres humanos no son predecibles. Los seres humanos tienen sus fines propios, y cada uno tiene fines propios y cambian de un día para otro y de un momento a otro. Todos estamos viendo cómo le hacemos para mejorar nuestra situación. Entonces no somos los seres humanos manipulables como quisieran los disque economistas de hoy en día, que piensan que van a promover el crecimiento, como las profesoras que conocí yo en Argentina. Y eso es a causa del caos en nuestro mundo, que se ha olvidado que el ser humano no es predecible, y que entonces todos los planes que se hacen tienen que fracasar. Claro. Entre menos planes haya, mejor, para que cada quien haga lo que cree que le conviene. Pero esto es una herejía hoy en día. Claro, sí, claro. No, ¿cómo? Eso no puede ser. Así es que estamos atrapados en una forma de pensar, y no veo yo que vaya a olvidarse esa forma de pensar en ningún momento. Aunque yo lo esté diciendo, las cosas van a seguir. Así es que estamos bien amolados, bien fregados. Podemos esperar más de lo mismo, más devaluación, más intervencionismo, más insatisfacción, porque lo único que piensan los gobiernos hoy en día es gastar. Estamos oyendo a Andrés Manuel López Obrador diciendo que va a crear un ferrocarril que va a unir la península de Yucatán con el resto del país, y que va a hacer obras del aeropuerto, y que trenes por aquí, trenes por allá, y va a hacer grandes obras. Ese no es el camino. Es el camino en que ahorita estamos a 19 pesos. Bueno, en realidad 19,000. 19,000, así es. Hasta que entró el dichoso Banco de México, estábamos nosotros a 2 pesos por dólar. El Banco de México nos ha llevado a 19,000 y feria. Así es. Al momento. Y para cuando termine el periodo de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que fácilmente estaremos a 30,000. Porque es lo que ha estado pasando y no va a cambiar. Claro. O sea,
Eso aparte de que puede venirse un colapso, además, porque un colapso mundial de toda esta deuda que se ha creado, pues se puede colapsar en un momento dado. Está la cosa, ahorita la situación mundial está muy débil, y nos puede venir un shock un imprevisto, porque siempre estas cosas suceden por causas imprevistas, que de repente se viene abajo todo. Sí. Así es que yo digo 30 porque pienso que quizá las cosas sigan como están, pero si no siguen como están, pues sepa Dios qué nos va a pasar. Viene un colapso gigantesco, no sé. Y yo digo, bueno, siquiera, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, denos como piedra angular de su programa, que le llama él ambiciosamente la cuarta transformación, pues sepa Dios que vaya a incluir esa transformación. Pero si le va la moneda de plata a la gente, con eso ya cubrió toda la posibilidad de fracasos que pueda tener, porque el pueblo mexicano va a estar enormemente agradecido. Claro. Pero ¿quién me hará caso? ¿Quién sabe? Pues es muy difícil. Como que el Banco de México, ¿qué es el Banco de México? Unos burócratas que no ven más allá de sus narices. Mire, le puedo decir que en abril pasado, mes de 2018, en abril, a través de unos cabilderos, con unos cabilderos logramos que los senadores representando a todos los partidos políticos de México estuvieran de acuerdo en legislar a favor de la monetización de la plata, que obligaría al Banco de México a darle un valor monetario cotizado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta moneda, que es la onza, la llamada onza Libertad, que contiene 31.1 gramos de plata pura, se le daría un valor monetario superior por un porcentaje bajo a su valor como metal, que es lo que se necesita para que se use como dinero, porque como el valor del metal sube y baja, pues no se puede usar como dinero, ¿sí? Aunque también yo creo que ahí me gustaría que nos explicara por qué, si el metal como tal tiene un valor intrínseco en su materia, ¿por qué también está sujeto a estas fluctuaciones? Bueno, porque todos los bienes en el mundo tienen cotizaciones, porque su demanda fluctúa de un día para otro, especialmente en estos tiempos de incertidumbre. Ahorita está bajísimo, pero ha estado mucho más alto en otros años no lejanos. Así es que la plata varía también. Hay que explicar que la plata es un metal industrial también. Sí. Entonces, si la industria va más despacio, hay menos demanda de plata. Es como el cobre. El cobre también fluctúa porque su demanda es variable, varía, y de acuerdo con la demanda pues tiene que moverse el precio. Pero si se le da un valor monetario que no baja cuando baja el precio de la plata, entonces es dinero. Y tenemos el ejemplo de esto que funciona porque en 1920 un presidente de México, Venustiano Carranza, acuñó un peso de plata que tenía 12 gramos, ya no 24, 12 gramos de plata. Y los 12 gramos de plata valían en aquel entonces 52 centavos. Reales. Pero él le puso precio monetario grabado, acuñado en el acuñado, de un peso, de 100 centavos. O sea, arriba del valor de la plata. Y la gente lo aceptó gustosamente y usamos ese peso desde 1920
XX hasta 1945, cuando por razones de la inflación del dinero, acuérdense que le dije que en 1925 se introdujo el Banco de México, sí, y entonces empezó la expansión de crédito, que no eran pesos de plata, eran pesos bancarios, vaya, ¿sí? Entonces llegó un momento en que también por la Segunda Guerra Mundial subió el precio de la plata y llegó a valer más de 100 centavos el precio de la plata en el peso mexicano, y en ese momento dejó de ser dinero porque los bancos recogieron toda la plata y la mandaron fundir para obtener una utilidad, ¿sí? Entonces la forma de hacer que una moneda de plata sea dinero es otorgándole un valor monetario que sea superior por un porcentaje al valor de su contenido de plata. Esto mientras el dinero que tengamos sea principalmente dinero ficticio, bancario, que son dígitos nada más hoy en día. En tiempos de la colonia, con el peso que era que se llamaba de 8 reales, pues no había otra cosa contra lo cual comparar el valor de la plata. Entonces no tenía que tener una cotización, porque la plata era el dinero, no había otra cosa con la cual, otro dinero con lo cual compararlo, ¿sí? Pero en esta situación en la cual el dinero que usamos todos los días para los negocios, pues necesita la plata tener un valor superior a su contenido, necesita la moneda monetizada tener un valor cotizado, ya no grabado. ¿Por qué no grabado? Porque si grabamos un valor le va a suceder lo que le sucedió al peso de don Venustiano Carranza, que salió de circulación. Y después de que sucedió eso, el Banco de México 3 veces trató de darle plata a los mexicanos, pero fracasó en cada ocasión, porque como el peso de 12 gramos ya no podía ser un peso porque valía demasiado la plata, los 12 gramos, le quitaron plata y nos dieron un peso de 7 gramos. Y ese también salió de circulación porque 7 gramos llegaron a valer más que un peso. Claro. Hicieron otro peso que tenía 4 gramos de plata, y los 4 gramos valían más que un peso. Y lo hicieron un tercer peso que tenía 1.6 gramos de plata. Y también salió de circulación porque también valía más que un peso, 1.6 gramos de plata. O sea, el precio de la plata iba en ascenso. Sí, sí, así es que no debemos repetir el error. Si queremos tener moneda de plata, tenemos que tener una moneda cuyo valor pueda alterarse a la alza. ¿Y cómo? Pues no grabándole un valor. Esta moneda que tengo aquí no tiene un valor estampado. Por lo tanto, si se le da un valor, podría ser de 300 pesos, digamos, en estos tiempos. Si sube la plata y se acerca a 300 pesos, el valor de la plata, le dan un nuevo valor, 350. Y si ya sube otra vez, le dan otro valor, ahora vale 400. Así la gente siempre tendrá una moneda que no va a salir de circulación y que va a valer más, o sea, sin gastar. Porque el desastre de nuestro mundo es que los gobiernos gastan y gastan y gastan y tienen déficits. Sí. Entonces la inflación es inevitable, tan inevitable como la muerte. No es posible pensar en una moneda del mundo hoy en día que no se va a devaluar. Entonces, por eso he estado abogando por que los mexicanos tengan siquiera el refugio para sus ahorros de una moneda de plata, que a la larga el que ha ahorrado va a querer usar la plata
para poner un negocio, porque la plata pues en sus ahorros está inerte y no la va a querer gastar, porque antes que gastar la plata se gasta el papel. Claro. Sí, primero se gasta la moneda que menos se estima. Eso lo descubrió un obispo español en el año 1300, que dijo que si una persona tiene en su poder dos monedas con las cuales pagar una deuda, va a usar la moneda que menos, que está más gastada o que tiene menos reputación o menos aceptación. Se va a hacer primero de lo que menos vale en pago, si se acepta, y se queda con la mejor moneda. Por eso la plata no saldrá a uso en transacciones comerciales, la gente la va a retener siempre. Y si alguien acaso tiene que gastar y soltar una moneda, el que la recibe se la va a quedar, ¿sí? Así es que la moneda no es inflacionaria. El dinero que la gente usa para comprar estas monedas es dinero que ya no es inflacionario, está guardado, no está alterando los precios y está esperando el momento en que el dueño acumule suficiente plata para poner un negocio sin incurrir deuda. El ahorro es la base de todo el progreso humano. Se nos ha olvidado eso. Nadie le interesa el ahorrador. Así es. Y si están invitando al ahorrador, lo están engañando vilmente. Todos los programas para incentivar el ahorro son realmente una farsa y un engaño, porque no hay protección posible. Cualquiera que ahorra dinero hoy en día está expuesto a que cada día su dinero vale menos. Y así estamos viviendo. Sí. Este es un mundo en poder de los que se creen científicos del desarrollo, de los asuntos humanos, ¿no? Claro. Mencionó una parte que yo creo que es la clave de todo esto para que se pueda echar a andar, don Hugo. Más allá de la voluntad o de la buena voluntad del próximo presidente de hacer esto, hay una institución que usted mencionó varias veces, que es la que determina la soberanía monetaria del país, que es el Banco de México, que es una institución autónoma. Es decir, bueno, eso quién sabe. Pero la pregunta es esa: ¿no debería de estar bajo la tutela del gobierno para que el gobierno como tal, que es la representación, se supone? Mire, le dije a usted que teníamos en abril a todos los senadores a favor de la monetización de la plata. Y los diputados también. Fueron los senadores a hablar con el Banco de México para decirles que estaban próximos a... Y el Banco de México estalló, el gobernador, y les pintó un escenario de caos y de desastre total, con consecuencias catastróficas si se hiciera esta medida. Y los asustó tanto a los respetables senadores que pusieron la cola entre las patas y se fueron y no hicieron nada. Porque ¿sabe qué? En los congresos, aunque se les llame senadores y diputados, no hay gente de convicción. Claro. No hay convicción. Todos son individuos que están ahí para ver qué sacan. Sí. Y no tienen ninguna afición para ser héroes o mártires o para oponerse a algo. No. Así somos aquí en México. Entonces el Congreso nunca va a hacer nada y el Banco de México nunca va a hacer nada, porque el Banco de México opera con las reglas de los bancos centrales. Exacto. Y los bancos centrales no quieren saber nada de moneda real, de dinero real. Así es. De hecho, la función de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es como un grupo, o sea, se formó por un grupo de banqueros privados para imponer las directrices económicas al gobierno norteamericano. Bueno, la Reserva Federal
se fundó en 1913 en una época de Navidad, cuando había poca asistencia al Congreso americano, y fue una especie de golpe de Estado bancario para posesionarse de la creación del dinero de los Estados Unidos. Eso es lo que fue, en esencia, un golpe de Estado, donde se hicieron los banqueros del poder de crear el dinero de las... Poder que de veras, en realidad, a través de la historia, ha sido facultad de el rey, el emperador, el dictador, el presidente, pero el jefe de Estado es el que siempre, a través de los siglos, ha creado la moneda y dicho cómo ha de ser. Pero los bancos, los banqueros, se han arrogado ese privilegio. Y este es el mundo en que vivimos hoy en día. Y el único que puede en México darnos la moneda es el presidente, porque con un Congreso que también él domina. Si él quiere, se hace en 2 patadas. La cosa es, ¿lo querrá o no lo querrá? Y además ahí sería también hacer que el Banco de México, que se supone que quien emite las monedas, aceptara esto. No, lo tiene que aceptar. Si el Congreso legisla en esa forma, lo tiene que aceptar el Banco de México. Aún sí, alegando su autonomía. Sí. Esto está determinado por el Congreso, y el Banco de México, aunque grite y haga su berrinche, lo tiene que hacer. Vamos a ver. Así es donde estamos. No sé. ¿Usted qué cree? Bueno, pues yo no sé, la verdad, como usted dijo al principio, hay mucha incertidumbre de lo que vaya a suceder. Yo creo que la parte mala, vamos a decir, del nuevo gobierno, yo creo es como que hay muchas ocurrencias de repente, no está tan planificado como debería. Pero un proyecto así, de tal envergadura, que sería el proyecto más importante del sexenio, como usted lo marca muy correctamente, porque cambiaría totalmente la dinámica económica del país, también tendría que ser, aunque bueno, no oficialmente, pero en la práctica sí, tendría que ser aceptado o cuando menos tolerado pues por Estados Unidos, que es al final de cuentas también quien dicta mucho de la política económica en México, ¿no? Pues quién sabe. A lo mejor el señor Trump, que es impredecible, a lo mejor le gusta, porque los que votaron por él, la clase media americana, desde 1986 a la fecha ha comprado nada más de un tipo de moneda, aparte de otras monedas que ha comprado de plata, ha comprado 506 millones de onzas de plata, los americanos. Y cuando los americanos, estos americanos, vean que en México se ha convertido en dinero, ellos van a querer que sea también dinero. Claro. Y mientras no sea dinero, van a venir a México a comprar sus onzas, porque el dinero de plata en México va a ser el mejor dinero del mundo. Y van a venir aquí a comprar sus monedas y llevárselas a Estados Unidos. Esa es otra pregunta. El riesgo de que nuestra moneda, hecha en material físico que tiene un valor intrínseco como la plata, llegue la gente, la compre y se la lleve, y eso pueda tener un impacto en la economía de México. ¿Cómo se puede evitar eso? Un impacto benéfico, porque sube, al comprar masivamente los americanos la plata mexicana, va a subir el precio de la plata, entonces el ahorro de los mexicanos va a subir. Y la industria de la plata en México es el primer productor de plata en el mundo, va a florecer maravillosamente, y entonces finalmente sabe lo que va a suceder. El Banco de México va a caer en la cuenta de que el peso, de que la moneda de plata mexicana, cotizada en pesos, cuyo valor puede bajar, se mantiene o sube, pero nunca baja, será la mejor moneda del mundo, y entonces van a querer comprar plata para sus reservas.
Y México podrá inclusive efectuar compras en el exterior y pagarlas con plata, que ya no valdrá $14.50 la onza, va a valer 100 o $200 la onza cuando suceda eso. Por la demanda. Y entonces vamos a estar pagando nuestras importaciones con plata, lo cual pues es una situación de mucha ventaja, porque somos el primer productor de plata del mundo y no le estamos dando el valor que merece ese tesoro. Así es que tendremos un país donde la gente, los mexicanos, no van a querer emigrar ya tanto a Estados Unidos, van a querer quedarse en México porque tienen confianza, porque hay moneda de plata y van a trabajar como negros para conseguir sus monedas. Eso es un estímulo. Esa es la forma de estimular un país. Dale moneda buena y verás las maravillas que hace. Eso fue lo que pasó con, usted lo mencionó hace rato, con Porfirio Díaz. En el periodo de Porfirio Díaz el peso mexicano llegó a estar a la par o a veces hasta más valuado que el dólar. O sea, tenía más valor el peso mexicano que el dólar. Bueno, no me acuerdo de eso, pero le puedo dar otro ejemplo más reciente. Cuando Ludwig Erhard, el alemán, después de la guerra, impuso una reforma monetaria que le dio a la gente una moneda en la cual tenía plena confianza, la economía de Alemania despertó en cuestión de días. Casi de la noche a la mañana se llenaron las tiendas que estaban vacías, que no había actividad, que estaba en depresión completa. Renació y se hizo lo que se llamó el milagro alemán. ¿Por qué? Porque le dio buena moneda a la gente. Ahí está el secreto que tuvo este hombre genial. Y aquí lo podemos hacer con la plata. Es un milagro lo que podemos hacer. ¿Usted es el único banquero en México? Bueno, es que no, banquero. Bueno, pero lo es porque tiene un banco. Pero es el único que está en contra de la autonomía del Banco de México, digamos. O sea, por esa visión nacionalista que se tiene. Yo me imagino que los demás banqueros, que además no hay muchos nacionales, que la mayoría de la banca es extranjera. No piensan. ¿Usted cree que los directores de los bancos piensan? No, pues están pensando nomás en su negocito. No están pensando en cosas que son de impacto generacional, histórico, sobre el destino de un país. No, eso no son. Son empleados. Perdóneme que lo tenga que decir, somos banqueros. Aquí tenemos un muy buen banquero, es presidente aquí de Banco Azteca, lo respeto mucho y hace un excelente trabajo, pero él no se ocupa de estos problemas, no es parte de su programa de trabajo. Okay. Y entonces así estamos todos. De los bancos no va a venir ningún cambio. Claro, claro. En ese caso, en este sentido, ustedes son como algo excepcional, son el único banco que tiene además la opción de hacer ahorros en moneda, ¿no? Sí, vendemos monedas y hemos colocado, pues, en realidad una cantidad pequeña. El Banco Azteca, gracias a mi necedad o insistencia, ha colocado en manos de los mexicanos poco más de 5 millones de onzas. Vale. Pero no es nada a lo que debía ser. Y en cualquier tienda de la cadena de Electra hay un banco, hay una oficina de banco, y ahí cualquier persona que entra con ahorita 300 y tantos pesos puede comprar su moneda de plata, y si la quiere revender también se la recompramos, si es cliente o no es cliente, no importa. En cada agencia, en cada oficina del banco hay una existencia de monedas que se le venden al público y se le compran si las quiere vender. También. Así es que eso hemos hecho. Pero pues eso es solamente una pequeña cosa, porque lo bueno, ahí pues ha habido algunos ahorros para el público. Cuando se instituyó la venta de monedas de plata, yo compré una de las primeras en una agencia en 54 pesos. Y hoy, si quiero comprar la misma onza,
pues me cuesta creo que 370 pesos. Así es que hay que esperar, pero eso fue hace 16 años. O sea, es mucho tiempo. La gente no tiene que esperar tanto tiempo. Claro. Debería la moneda tener un valor firme que nunca baja. Exacto, claro. Sí, entonces ese es verdadero ahorro, y un estímulo incomparable para la prosperidad de la nación. ¿Cuál es su opinión, don Hugo, de el presidente Trump, al cual hizo mención hace rato? ¿Qué opina usted de él? Oiga, mejor no le digo. Está destruyendo todas las alianzas de Estados Unidos con sus aliados. A todos les está dando golpes. Pues no sé, eso no me parece una forma muy prudente de proceder.